El Faro de El Salvador se dedica un poco a investigar los temas a nivel regional en Centroamérica, pero aprovechándose del recurso humano propio. Es muy difícil para los periodistas del Faro establecer grandes redes de colaboración de periodistas con otros países, sobre todo porque cuesta decirlo, pero el recurso humano en otros países no sabemos qué tan confiable puede ser, no sabemos cuál es el ADN que tienen, cuáles son sus horarios. Entonces, básicamente en nuestro periódico lo que nos hemos acostumbrado a hacer es a investigar por nuestra cuenta y a desplazarnos aprovechando las cortas distancias que hay. Siempre lo que hacemos es obviamente apoyarnos en equipos periodísticos locales, en otros países, pero es muy distinto a trabajar de la mano con ellos. Una cosa es el apoyo, pedirles contactos o sugerencias logísticas, sobre todo, conversaciones para entender un poco el contexto, pero eso es todo. La dinámica básicamente de investigación a nivel regional es hacerlo por nuestra cuenta. Por ahí dicen que si lo quieres tener bien hecho, pues hazlo tú mismo. El tema es la confianza y la facilidad para procesar la información con tu jefe, con el asesor editorial. Cuando son muchas las personas involucradas, pues hay muchas opiniones, muchas visiones y cuesta congeniar todo en una sola matriz. En cambio, cuando es uno el reportero y tiene ya la confianza suficiente y digamos esa cercanía entre el editor y el reportero hacen que un trabajo pues fluya mucho más fácil. Entonces es un tema de confianza y de manejo de toda la información. No hay que como lo veíamos en los métodos que nos compartiste, hay muchas sesiones como para consolidar, sí, puntos intermedios en los que se van consolidando momentos, hipótesis, y eso creo que es un paso que saltamos cuando hay menos personas involucradas. Sí. Trabajar, cuando hay distancias y cuando la logística por la complejidad del tema es demasiado grande, trabajar de manera lenta con este método es lo único que te queda y es lo que te va a permitir sacar un producto. Digamos que lo contrario a eso sería no hacer nada, sencillamente porque hay demasiadas barreras. Pero yo estaba viendo ese método y me parece que es una manera lenta pero segura de avanzar. Mira, en Centroamérica las barreras culturales son mínimas comparadas con las complejidades de enfrentar dos continentes, de Asia con África, en Centroamérica, en Latinoamérica en general, la parte mesoamericana, de México a Colombia, Venezuela, solemos tener una misma sintonía y lectura de cómo debe funcionar un trabajo colaborativo. O sea, no hay temas de índole religioso, cultural, de cómo concebir la producción o cosas tan sencillas como la relación con las fuentes. Tenemos todos la misma tónica y entonces las barreras más que nada son cuestiones de agenda, eso sí me he fijado. Es una cuestión de cada medio, cada periodista, si se atreve a lanzar una investigación colaborativa, pues eso ya corre como por su propia cuenta. Eso me he fijado que no hay unidades especializadas como de relaciones periodísticas internacionales. A lo mejor por la misma similitud que tenemos todas las redacciones, pues sería muy útil, pero es una barrera muy habitual que cada periodista tenga sus propios temas, sus propias agendas y cueste mucho como, está bien, voy a colaborarte y voy a investigar este caso de la petrolera mexicana. Claro. Entonces es una cuestión más de tiempo y de agenda. Un tema es que no estamos mucho en la agenda, pero cuando estamos, nunca son las historias en profundidad.
En general yo creo que Latinoamérica es vista como una subregión en el mundo donde las cosas que ocurren, las vicisitudes, no alcanzan a influir en el orden mundial. Es decir, una guerrita entre paramilitares y el ejército colombiano, ¿en qué afecta, pues, no sé, la estabilidad mundial? Es decir, es algo muy del cono sur que afecta a Latinoamérica, pero creo que la mirada de las potencias siempre son hacia esta región como una mirada de quien busca algo anecdótico, historias como sorprendentes, ¿cómo se llama esto? Historias más folclóricas, más de color. folclóricas, de color, latinoamericanismo. Como que hace falta actualizar un poco la mirada. Creo que tiene que ver también como una mirada muy asistencialista también, que tiene que ver con los paquetes de ayuda que vienen a veces a Latinoamérica de parte de otros países. Como que, bueno, ustedes están muy atrasados, necesitan pues, este dinero para mejorar condiciones básicas. Pero, por ejemplo, ese es un tema de investigación. ¿Cómo el Estado garantiza el buen uso de los fondos de cooperación? Y si investigan un poco más, podrán darse cuenta que los países a veces tienen severos daños en su institucionalidad y que incluso los fondos de cooperación se manejan mal. Y que eso afecta, pues, no solo al país, sino a las relaciones bilaterales entre los países que, digamos, que entablan estas colaboraciones económicas. ¿Y qué pasa? También los periodistas aquí no estamos contando a nivel regional lo que nos ocurre. Los periodistas de Latinoamérica, de nuevo, nos quedamos siempre mirando hacia adentro, nuestros propios países, en vez de vernos como una realidad muy parecida, con discursos, fenómenos, situaciones similares que pueden trasladarse al mundo, digamos, con historias que expliquen la región. Aquí la región latinoamericana, centroamericana está llena de historias sorprendentes del subdesarrollo, es decir, falta de institucionalidad, apego a las leyes básicas, falta de respeto a los derechos humanos, mucha intolerancia política, polarización, división racial, división de clases. Y todo eso pues hace un caldo de cultivo fascinante para historias. El problema es que nunca los periodistas incluso no vemos la trascendencia de esas historias más allá de la transgresión. Es decir, nunca vemos la importancia de estas historias en función de nuestra propia historia, que cómo nos puede ayudar a catapultarnos a ser una sociedad distinta, sino que es como la historia del banquero que se robó 10 millones y ahí queda. Pero nunca hacemos la mirada profunda de, bueno, ¿qué leyes se violaron? ¿Quién permitió que esas leyes no se observaran? ¿Quién las aprobó? Miradas profundas. Y luego, dado esa evidente falta de entendimiento de por qué tenemos que contar esas historias, lo que nos falta es contarlo al resto del mundo. Contarlo y decirles, miren, o sea, esta es nuestra situación. Hay temas importantes como la salud, que se pueden hacer trabajos transnacionales. Ahora estoy tratando de hacer un trabajo de investigación con unos colegas de México y de Guatemala. Hemos detectado que hay una farmacéutica que está en los 3 países y que en los 3 países pues tiene contratos dudosos con el Estado. Pero la dirección ha venido de norte a sur, de México hacia Centroamérica, y hay muchos documentos de contratos y todo, pero todavía estamos en ese proceso y este es un proceso bien desordenado, pero son temas que le tocan a la gente. Hay gente que se muere por eso, hay gente que por la culpa del Estado de no administrar bien sus contratos permite que haya gente muriendo. Y esa es la parte más cruda de la corrupción. Y cuando no somos capaces de contar que la corrupción no es algo, o sea, cuando seamos capaces de contar que la corrupción también tiene que ver en tu vida diaria, pues ahí ya estamos contando
pues las historias que valen la pena, pero llegar a aterrizar eso suele ser complicado. Para que la gente entienda que la corrupción no es algo etéreo, no es algo que está ahí por el aire y que hacen los señores de corbata, sino que es algo que al final te afecta en tu vida diaria. La corrupción es muy tolerada en nuestros pueblos. Y creo que esa es una razón también por la cual los grandes países tienen esa mirada sobre nosotros. Los grandes países, al ver que nuestra gente se mosquea o se asusta con la corrupción, pues entonces ellos tampoco. La gente tolera, la gente en Latinoamérica está acostumbrada a tolerar la corrupción y no hay político en el imaginario público que no sea corrupto. La frase del siglo es que quien no se aliviana en el Estado, estando en el Estado, pues fue tonto. Entonces, eso es como un poco la normalización de la corrupción y de los grandes temas que nos afectan a todos y que dejamos de que nuestra historia se vaya contando en historias muy anecdóticas y con poco calado. Y por eso el periodismo de investigación a veces es muy silencioso. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Venezuela ahorita, bueno, desde hace unos 10 años, 5 años, ha tenido mucha injerencia en Centroamérica con el proyecto ALBA. Y entonces mucha de la investigación que se ha hecho y para la cual también nos han buscado periodistas de Venezuela, en El Salvador, por ejemplo, es a entender cuáles son las relaciones contractuales entre ALBA y en El Salvador. Pero lo que explica también, o sea, el big picture es cómo la relación geopolítica entre, digamos, cómo un país permite la injerencia de otro en su política interna, financiando campañas de partidos políticos, agendas de gobierno, cómo el gobierno de turno, por ejemplo el FMLN en El Salvador, lo que no puede hacer el Estado lo hace a través de la Fundación ALBA. Entonces construye escuelas, equipa clínicas de salud gracias a la Fundación ALBA. Y eso no solo es, digamos, más allá de lo anecdótico, creo que explica un problema estructural que es nuestra propia debilidad. Entonces, ese tipo de historias es como perder siempre la visión de lo que está ocurriendo y hacer que las historias valgan la pena. ¿Por qué te parece que algunos periodistas tienen esa resistencia tan grande a seguir un método? Bueno, sí, acordado entre las partes. Yo creo que esa es la resistencia a compartir secretos y al final ceder territorio y ceder espacio para que otro medio influya en lo que tú vas a publicar también. Las miradas pueden ser muy distintas desde el punto de vista editorial y eso hace que haya pues una resistencia a querer combinarse editorialmente con el pensamiento de otro medio. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha pasado en proyectos de colaboración, por ejemplo, con otros países hemos sacado una app para teléfono y el proceso de creación fue muy accidentado por problemas de comunicación, por problemas de que se entendía esto y queríamos esto, pero ellos decían que no tenía que ser así, pero nosotros queríamos que fuera así. Y entonces es un desgaste que para periodistas es demasiado. Es decir, el periodista, aparte de pensar editorialmente en su producto, tiene que pensar en la logística de producción y en llenar, por ejemplo, los cuadros, compartir fuentes, y eso es cosas en las que el periodista no está acostumbrado a hacer. Es cuestión de cultura muy, digamos, creo que falta mucho por avanzar. Cuando los periodistas nos demos cuenta que es la manera más segura de avanzar, creo que vamos a caer en cuenta que... Porque en definitiva lo tenés que hacer igual. Lo tenés que hacer, si no puede salir mal. O sea, puede ser que estás investigando con otros, de otros países, y lo estás haciendo mal, y por hacerlo mal el proyecto se va a truncar y se va a abortar antes de tiempo.
el tema del intercambio de información segura a través de online? Nosotros hemos tenido capacitaciones para encriptar mensajes, utilizar plataformas de chat seguro, encriptar correos, encriptar nuestras propias máquinas, pero suele ser un poco también, de nuevo, invertir más tiempo en encriptar tu mensaje, preparar un dossier específico que vas a enviar en determinado momento y que va a ser recibido por tu interlocutor. O sea, requiere mucha planificación y muchas veces el caos diario impide que los periodistas seamos responsables con el compartir de la información. Y todo eso es parte de la resistencia al método. Es como hay muchos periodistas que quizás estamos acostumbrados a avanzar a trompicones, como vaya. La agenda, o sea, no somos dueños de nuestro tiempo, entonces pensar en cumplir un método es como también pensar en que lo podemos fallar. Entonces, si lo vamos a fallar, ¿para qué? Claro. No, pero creo que todo eso tiene que estar claro desde el comienzo. Es decir, vamos a compartir información y lo que consigas, pásamelo a mí y yo te paso. O sea, tiene que estar en un acuerdo. En el caso de Guatemala, que es de la farmacéutica, tengo una comunicación muy buena con los colegas de Guatemala y sí estamos compartiendo información, pero va muy lento. Por falta de tiempo, pues esa es nuestra gran barrera. Cuando tienes que priorizar tiempos, agendas, recursos para avanzar ya concretamente en una línea. Sin una hipótesis es muy difícil hacerlo. Normalmente los grandes trabajos que creo yo que necesitan como combinación de periodistas de distintos países parten de que están buscando todo lo mismo. No puede Argentina estar investigando a un personaje por otro motivo distinto al que lo investigan en Brasil. Claro. Es muy difícil para mí pensar en investigaciones que nacen sin hipótesis. En Latinoamérica y la relación con Estados Unidos, sobre el tema de migración, es un tema que aparte de lo social conlleva muchos temas económicos, por ejemplo, cómo el dinero que envían de regreso se está invirtiendo al país, mediante qué canales. La parte económica, ese flujo, por qué la gente se va, se tiene que ir, cuáles son los factores que impiden que la gente consiga un trabajo en El Salvador, se quede ahí, o en Centroamérica y prospere. Este es un tema transnacional que se puede investigar, porque por la conexión obvia entre los familiares que se quedan y los familiares que se van. La minería, eso a nivel centroamericano, y la migración por temas de violencia. Hay mucho desplazamiento en el Triángulo Norte de Centroamérica, por ejemplo, de familias que abandonan todo porque de un día para otro la pandilla llega y dice: se van, denos la casa. ¿Por qué? Porque a veces no han pagado la extorsión, a veces un miembro de la familia ofendió a un pandillero, a veces la pandilla necesita sencillamente una casa, entonces la gente se va y no tienen para dónde ir, y se van para Nicaragua, se van para Costa Rica, piden asilo, pero es algo que no estamos contando. Es decir, estoy tratando de empezar en una investigación con un colega de Costa Rica que tiene el registro de peticiones de asilo de salvadoreños en Costa Rica, y es por temas de violencia. A diferencia de la migración por temas económicos, la migración por temas de violencia no se ha contado en su drama humano, en su dimensión humana. Claro. Porque es un tema complicado, además, porque la gente se va con miedo y ni loco hablan con periodistas. Claro. Gracias. Bueno, de nada.